Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diseño para Todos. En esta oportunidad vamos a hablar de los tests de frontend en React. React Testing Library es el framework que vamos a estar utilizando para desarrollar nuestros tests de frontend. Y es el que te propone Create React Application, el ejecutable que te permite crear un proyecto React desde cero. Como biblioteca es bastante liviana, pero tiene funciones muy útiles como la búsqueda de elementos dentro del DOM por Data Test ID, por ejemplo, también por clase o por rol, entre otros. Y de fondo corre Jest, con lo cual si estás trabajando en Visual Studio Code y le instalás la extensión Jest, vas a poder tener un feedback inmediato sin necesidad de abrir la consola y ejecutar los tests una y otra vez. Pasemos al primer ejemplo en el cual vamos a desarrollar los tests. Tenemos un componente que muestra un número y tenemos dos botones, uno para subir el valor y otro para decrementar ese valor. Estoy dentro de Visual Studio Code, voy a la carpeta donde está el contador, botón derecho, creo un nuevo archivo, contador test.js, para seguir la misma terminología que en este caso el componente principal, que es app. Puede ser que en la variante de ustedes el nombre del archivo sea el nombre del componente de React .spec.js, ¿sí? Eso se puede configurar, depende justamente de la configuración de React Testing Library, pero ambas variantes por defecto funcionan. Muy bien, vamos a comenzar definiendo un describe, que es el agrupador de los tests dentro de Jest. Entonces vamos a agrupar todos los tests asociados al componente de React contador. Una vez más, describe necesita la descripción del describe, que es una string, y luego una lambda, una función que va a definir cómo se van a componer los tests. En este caso podríamos hacerlo bastante simple. Vamos a construir nuestro primer test, donde lo que queremos probar es que cuando se presiona el botón más, el contador se incrementa. ¿Sí? En ese caso lo que tenemos que hacer aquí una vez más es separar en las tres partes principales lo que va a hacer nuestro test: arrange, act y assert. ¿Sí? Es hora ya de ocultar este panel y en todo caso lo que vamos a hacer aquí es ubicar a la derecha nuestro test para entender aquí qué es lo que estamos testeando, ¿no? A la izquierda tenemos el componente contador. Bien, lo primero que necesitamos entender aquí es que necesitamos llamar a la función que devuelve este componente, ¿sí? Y esa función está implícita, ¿sí? Se llama render, pero bueno, en la versión funcional el componente contador es simplemente una función. Nosotros queremos ejecutar esa función para que se dispare, ¿no? Que entra como input un estado y tenemos como resultado un HTML. Muy bien, vamos a hacer eso evaluando la función render, ¿sí? Render necesita como parámetro en este caso un componente de React, ¿sí? Por supuesto esto no va a compilar porque necesitamos por un lado importar la función render y por otro lado importar la definición de contador, que está por supuesto en la misma carpeta, pero necesitamos encontrarla. Y lamentablemente no sé por qué se está comportando de esta manera con double quotes, ¿sí? Mi configuración no es todo lo interesante que podría ser, ¿sí? Y ahora sí lo que tenemos aquí es un test que está pasando, ¿sí? Porque en realidad no estamos evaluando nada, solamente estamos renderizando el componente y es una prueba de humo. Y otro detalle importante, dentro del mismo directorio donde está el componente de React ubicamos el archivo con sus respectivos tests. ¿Qué significa una prueba de humo? Que el componente está levantando correctamente, no se está rompiendo. ¿Cómo se podría romper? Podría ser algo como esto, ¿no? Tomar un string o un número y enviar un mensaje que no exista, ¿no? Un mensaje inexistente. En ese caso, si yo grabo
fíjense que cuando trate de renderizar el componente contador se va a romper, ¿no? Y lo que se está quejando acá es justamente ni más ni menos que eso, ¿no? El string no entiende el mensaje inexistente. Por supuesto, esto es simplemente un tema didáctico que quería contar, ¿no? O sea, la prueba de humo es simplemente la prueba de que el componente levantó, ¿no? No estamos probando que funciona de acuerdo a lo esperado. Ahora bien, si yo quiero pasar a la segunda variante, a la variante de, bueno, necesito presionar el botón más para incrementar lo que hace el contador. En este caso, lo que yo necesito aquí es encontrar este botón dentro del DOM, ¿no? Dentro de los elementos que van a conformar la página. ¿Cómo lo puedo encontrar? De varias maneras, algunas más fáciles que otras. La búsqueda del segundo botón, por ejemplo, es muy poco resiliente. Es muy fácil que el usuario me pida agregar un nuevo botón y que el segundo botón ya no sea el de la suma. Una segunda variante podría ser pensar en un ID, ¿no? El ID, lamentablemente, es parte de lo que se utiliza, por ejemplo, dentro de JavaScript para manipular el DOM. Entonces, lo mejor que uno podría hacer, al menos en este momento, es, primero que nada, trabajar con atributos de HTML5 que comiencen con el prefijo data. Todo lo que comienza con el prefijo data, el navegador lo ignora. Sabe que es algo propio de algún desarrollador, ¿sí? Y a continuación, digamos, la variante puede ser data test ID, data test, ¿sí? Eso dependerá del framework. En nuestro caso vamos a utilizar data test ID. Y acá lo que vamos a hacer es pedirle que este botón se asocie a un identificador para el test que se llame sumar, ¿sí? Eso nos permite que luego de renderizar el contador aparece un objeto global que se llama screen. Y screen tiene un método muy conveniente que se llama justamente getByTestID. Es decir, si yo ahora le pido a la pantalla, ¿no? Sé que es una variable que también nos ofrece React Testing Library, y le pido getByTestID, pasándole justamente el identificador con el cual voy a encontrar el botón, ¿eso qué me devuelve? Me devuelve un elemento del DOM, ¿no? Es el elemento, el tag HTML asociado al botón que hace la suma. A partir de acá, lo que nosotros podemos hacer es accionar, ¿no? O sea, ¿qué sería accionar? Necesitamos pedirle a ese botón que le hagamos clic, ¿sí? ¿Cuántas veces? Podríamos hacerle 3 veces clic, ¿sí? Vamos a grabar todo, para lo cual entro acá, grabo, entro acá, también grabo, ¿sí? Y por supuesto que el test no se me va a romper porque yo hice solamente botón sumar.click, ¿sí? O sea, no estoy acertando nada, no estoy esperando nada, ¿sí? Para llegar a la parte del assert, lo que yo necesito acá es nuevamente hacer una búsqueda por data test ID, ¿sí? ¿Qué voy a estar buscando? El valor, ¿sí? Y eso tiene que devolverme nuevamente un tag de HTML, ¿sí? ¿Dónde está el valor? Bueno, el valor posiblemente esté asociado acá en nuestro H3, ¿no? Con lo cual acá lo que voy a pedirle es nuevamente un data test ID valor, ¿sí? Lo voy a grabar, ¿sí? El nombre valor quizás puede ser confuso. Vamos a reemplazar este nombre valor por spam valor, h3 valor, ¿sí? No es un spam, es un h3, pero bueno, tampoco prefiero ponerle tal valor, ¿sí? O sea, lo importante es hacer referencia a que es un elemento del DOM, es un HTML, ¿no? Eso no tiene el valor en sí, sino que tiene un elemento que adentro tiene el valor.
¿sí? Lo último que tenemos que hacer aquí es pedirle a ese tag que tenga un inner HTML, es decir, el contenido de HTML que va a tener que tener será mediante el mensaje to have text contents, tendría que tener el valor 3, ¿no? Ya estamos, fíjense que está el puntito acá, todavía no lo grabé, lo voy a grabar y vamos a mandar a ejecutar los tests. Y se rompió, ¿sí? Fíjense lo que nos está pasando acá. Yo estaba esperando que el valor con el cual estuviera este H3 fuera 3 y sin embargo es 0, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque atenti con la versión nueva de React Testing Library, todo lo que ocurre a partir de que yo hago clic en el botón sumar, fíjense que este onClick sumar viene asociado a un cambio de estado, ¿no? Estoy utilizando el hook que modifica el estado, crea, perdón, un nuevo estado, y eso produce el render de la nueva vista, ¿no? Con lo cual, ojo acá, porque si yo estoy trabajando con el botón sumar, le hago clic y no tengo cierta precaución, la precaución es que todo evento que dispare un cambio de estado debe estar encerrado dentro de una llamada a esta función wrapper que se llama act, ¿sí? Es decir, si yo no tengo esta precaución, lo que va a pasar es que no se va a volver a renderizar, ¿no? Va a haber un cambio de estado que no se va a volver a renderizar y por lo tanto los valores que yo voy a estar teniendo son los iniciales, ¿no? Los de este render inicial, ¿sí? Solamente se va a haber disparado un render. Entonces lo que tengo que hacer acá es importar la biblioteca act. Fíjense que si yo solamente envuelvo dentro del act una sola llamada al botón sumar.click, fíjense que ahora se avanzó en 1 el valor del contador, pero estos dos no producen un cambio real de estado, no producen un render nuevo, con lo cual el test sigue fallando, ¿sí? Por último, si yo envuelvo las 3 llamadas al botón mediante la función act, el test pasa perfectamente. Implementemos ahora el segundo test que va a probar el botón menos, para lo cual tendremos aquí un data test ID restar. Eso no cambia demasiado el test que tenemos aquí, pero fíjense que es muy similar la construcción de este segundo test. Cuando se presiona el botón menos, el contador se decrementa, con lo cual lo que vamos a hacer aquí es vamos a restar una sola vez. Este es el botón restar. Por supuesto tenemos que hacer una búsqueda por data test ID de restar y el valor con el cual estamos esperando encontrarnos debería ser -1. Evaluamos el segundo test y pasa correctamente. Repasemos lo que acabamos de aprender. Tenemos el describe que permite agrupar diferentes tests que se definen aquí mediante la función it. Tenemos luego diferentes funciones que nos van a ayudar a primero renderizar nuestro componente en la parte correspondiente a la range de nuestro test. Luego de que nosotros hagamos el render con la posibilidad de pasarle props desde aquí, vamos a tener que eventualmente generar acciones que disparen cambios de estado y un nuevo render. Todo cambio de estado debe estar encerrado dentro de una función act. Esto es muy importante porque de lo contrario es posible que tus expectativas, tus asserts fallen debido a que el render no se vuelve a hacer. Otra cosa importante es cómo encontramos elementos del DOM. Lo hacemos mediante este objeto screen que tiene diferentes funciones de búsqueda. Nosotros utilizamos principalmente el getByTestID que nos permite hacer una búsqueda por data test ID. Y por último,
para hacer el assert estamos trabajando con expectativas. En particular, los tags de HTML pueden tener ciertos atributos o en este caso un innerHTML asociado. Vamos a pasar al segundo ejemplo, el que permite convertir cierta cantidad de millas a kilómetros en forma automática. Nuevamente volvemos a Visual Studio Code. Tengo aquí la función del componente principal que tiene como estado la posibilidad de buscar el valor en millas y asignar un nuevo estado cuando el usuario vaya escribiendo en el input. Por otra parte, tengo esta constante kilómetros que preguntará si millas es un valor no numérico. En ese caso le estará mostrando este mensaje de error al usuario y en caso contrario hará la conversión propiamente dicha. ¿Cuáles son los data test ID que nosotros necesitamos? En principio el input, que es el que va a simular que el usuario tipea dentro del valor de millas un determinado número, y el tag, ¿sí?, que muestra el label correspondiente con la conversión a los kilómetros asociados a esas millas ingresadas. Entonces, nuevamente aquí tengo arrange, act y assert, y tengo que encargarme de simular ese pantalleo. Para el arrange, lo primero que necesitamos, por supuesto, es renderizar el componente, que en este caso es el componente principal, app. Una vez que tengo esto, para accionar, lo que vamos a simular es que el usuario cargue el valor 10. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Lo primero que quiero decir es, bueno, el input de millas se obtiene en cualquiera de los casos fácilmente por data test ID. Y como el data test ID se llama millas, así lo estamos buscando aquí. Ahora, para poder accionar, en este caso no vamos a necesitar el uso de act, ¿sí?, porque vamos a utilizar este otro objeto, user event, ¿sí?, que tiene un mensaje type muy conveniente, porque le podemos decir que simule que dentro de ese input el usuario carga el valor 10. Esto está incluyendo el renderizado nuevo del componente. Así que lo último que nos queda aquí es esperar que cuando hagamos una búsqueda de los kilómetros asociados, esto debería tener como valor del inner HTML, porque nuevamente es un label, en este caso estaríamos esperando que fuera 16,093, porque está usando en este caso nuestro local, ¿sí?, que es España y Latinoamérica, ¿sí? Entonces, si grabamos, se va a disparar nuevamente el test. Vamos a ver que el test pasa satisfactoriamente, ¿no? Para que vean que se puede romper, ¿no? O sea, si yo le pongo un punto en lugar de una coma, fíjense cómo acá nos está avisando que estaba esperando que fuera el decimal con punto y sin embargo le mandamos una coma. Así que excelente. Esta es una manera, dije que había dos. Bueno, vamos a ver la segunda. Y la segunda, en lugar de utilizar user event, podemos utilizar otra variante que es la función el objeto fire event .change, ¿sí? En este caso lo que estamos haciendo es disparando el change sobre input millas, ¿sí? Y si ustedes se fijan que este input recibe un evento en el cual hace referencia al target.value, bueno, esto mismo es lo que hay que escribir acá, ¿no? O sea, tenemos que pasarle al objeto event, ¿sí? En este caso será un objeto que tiene que tener adentro una referencia target, y adentro de target tenemos que tener el valor, que en este caso sería 10, ¿sí? Por supuesto, esto es bastante menos intuitivo y necesitamos estar
mirando exactamente cómo está definido el componente principal para recordar que tiene esta característica, ¿no? El evento onChange del usuario, ¿sí? Y aquí vemos que esto funciona perfectamente, ¿no? Pero es fácil olvidarse, por ejemplo, value dentro de este objeto, y eso va a hacer que, bueno, esto no funcione como test, ¿no? Por supuesto que esto va a producir un error. Vamos a ver el segundo test. Una vez que nosotros grabemos aquí, fíjense que en este test estamos probando que si se ingresa un valor alfabético, la conversión de millas a kilómetros no se realiza. Y en ese caso lo que vamos a tener que buscar, luego de separar, ¿no?, en Arrange, Act y Assert, es que en el momento de ingresar un valor le vamos a poner, por ejemplo, 10, ¿sí? En lugar del número 10, un carácter 10, ¿no? Eso lo que va a producir es que cuando se setee millas, la pregunta is not a number para millas va a ser verdadero, y en ese caso lo que tenemos que esperar es que kilómetros tenga ese valor, ¿no? Ingrese un valor numérico. Entonces, bueno, me voy a copiar esto aquí y me voy a copiar esto acá, ¿sí? Porque lo que estamos esperando aquí es que dentro del inner HTML aparezca este mensaje de error. Grabamos y vamos a ver si el test pasa correctamente, lo cual es fantástico, ¿sí? De todas maneras, ¿es este un test resiliente? ¿No? ¿Es un test que sobrevive al paso del tiempo? Y digamos que tiene una fuerza entrópica bastante grande, ¿no? O sea, ¿qué significa esto, fuerza entrópica? Y bueno, puede ser que el usuario vea estos símbolos menor y mayor y diga, no, ¿por qué no le pones corchetes? Ok, le pongo los corchetes, lo mando a grabar y uno de los dos tests, ¿no?, el 50% de estos tests que tengo yo sobre este componente se me están rompiendo, ¿sí? Por supuesto, es fácil de arreglar, ¿no? Es simplemente venir acá y poner los corchetes. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es, ¿queremos tener tests que se rompan tan fácilmente? Sobre todo con cosas que visualice el usuario. Si la respuesta es que, bueno, esto tiene mucha importancia para el negocio y tiene sentido testearlo, ok, al menos se discutió. Si la respuesta es, bueno, no, quizás no deberíamos tener este test, no sé si estamos testeando algo que quizá no pueda ocurrir, o deberíamos cambiar este input para que en lugar de aceptar caracteres alfanuméricos fuera un input type number, y de esa manera solamente pudiéramos ingresar valores numéricos. Pero bueno, es parte de las preguntas que necesitamos hacernos para que después los test de frontend no se vivan rompiendo todo el tiempo y nuestra primera intuición sea, bueno, borrémoslo, ¿no? Eso es lo que no debe pasar. ¿Cuáles son las prácticas recomendables a la hora de encarar un test de frontend? En principio, seguir el formato Arrange, Act y Assert que posiblemente hayas aprendido cuando conociste la programación orientada a objetos. Por otra parte, hay que separar cuánto queremos testear de la funcionalidad y cuánto nos importa de cómo se presenta al usuario, porque por supuesto, mensajes de error o mientras más exhaustivo uno busca ser respecto a las clases con las que se muestran los diferentes labels, por ejemplo, o cualquier otra cuestión que tiene que ver con la presentación al usuario, son cosas que el usuario posiblemente quiera cambiar y eso aumenta la fragilidad de nuestros tests. Entonces hay que tenerlo en cuenta de tratar de negociar de manera que nuestros tests no estén rompiéndose todo el tiempo. Por otra parte, para hacer búsquedas dentro del DOM es importante tratar de no mezclar atributos que se utilizan para el rendering del HTML en el navegador respecto al DataTestID, por ejemplo, que es un elemento que únicamente se va a utilizar
para hacer el testeo de frontend. Entonces, recomendaciones: no hacer búsquedas por clase ni por el enésimo elemento dentro de esta página, ni por ID, ¿no? Porque son todos atributos que pueden llegar a cambiar con bastante mayor rapidez que el Data Test ID. Y la última recomendación es que armes pequeños circuitos de testing, ¿sí? Ya va a haber tiempo para hacer circuitos largos, flujos largos, que van a ser justamente en los tests end-to-end. Pero para el test de frontend, tratar de probar una funcionalidad mínima, acotada, de manera de que el test no tarde demasiado en ejecutarse. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.